bioquímica, modelo didáctico constructivista y evaluación formativa formadora. Mi nombre es Mauricio Carrillo Tripp y soy fundador y líder del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Antes de iniciar, pues es un honor para mí el estar aquí compartiendo este espacio con todas y todos ustedes en esta plataforma con personas con tanta experiencia en el área de educación, Sonia, Tatiana, que ayer estuvieron aquí, y mañana con Javier y Beatriz, ¿no?, que también nos van a compartir sus experiencias. Y pues un agradecimiento a la Universidad Nacional de Colombia por organizar este encuentro, en particular a Héctor Campos por haberme invitado. Entonces me siento honrado pues el estar aquí con todos ustedes. Rápidamente les quiero platicar un poquito de mi formación, principalmente para mostrar que no ha sido en educación, no ha sido en pedagogía, no ha sido en didáctica. Yo estudié física en la Universidad Autónoma de Baja California, en México, y después hice un doctorado en biofísica molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Aquí también quiero hacer notar el hecho de que pues toda mi formación la he realizado en instituciones de educación pública en México. Al finalizar el doctorado estuve varios años fuera de México, en Estados Unidos, donde realicé varios postdoctorados. Todo eso fue, insisto, en el área de la biología, de la biofísica molecular en particular, en donde pues he tenido la oportunidad de adentrarme a profundidad en el estudio de diversos sistemas biológicos a escala atómica y molecular, con el interés de generar conocimiento respecto a los mecanismos moleculares de diversos procesos biológicos que ocurren afuera y adentro de la célula. En 2010, ya de regreso en México, fue que tuve la oportunidad de fundar lo que ahora es el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular en CIMBESTAB, que es un centro de investigación público, y actualmente nos encontramos en Monterrey. No lo he hecho todo esto yo solo. El grupo de la diversidad biomolecular, pues al paso de los años, este año cumplimos 13 años de haber fundado el laboratorio. A lo largo de este tiempo ha pasado o hemos tenido la oportunidad de formar científicas y científicos en los posgrados en los que participamos y dirigiendo proyectos de investigación, tanto de maestría como de doctorado y postdoctorado. Aquí les muestro una lista de todas las personas que han participado y de los que están participando actualmente. En total han sido más de 30 estudiantes de posgrado. Aquí no incluí los de licenciatura, pero es otro tanto. Entonces, pues por el laboratorio han pasado más de 60 estudiantes o científicos y científicas en formación. Como les decía, estamos geográficamente localizados en México, específicamente en la ciudad de Monterrey. Entonces ahí les muestro un mapa con la ubicación, ahí está el punto rojo. Y como les decía, el CIMBESTAB es un centro de investigación pública, en particular en Monterrey, la unidad de Monterrey. Una de sus misiones es el contribuir de manera activa a formar científicos y científicas capaces de cruzar las fronteras de las disciplinas científicas tradicionales. Este webinario va a ser interactivo, entonces quisiera saber ustedes en dónde están, que me compartieran eso. Vamos a utilizar esta plataforma Menti que ya utilizaron el día de ayer. Entonces les voy a pedir de favor que entren a la página menti.com y que ingresen este código, o que con un dispositivo, con un celular, pueden escanear este código QR y los va a llevar directamente a esa página. La gran mayoría pues están en Colombia, Argentina, pero hay gente de Paraguay y
en Estados Unidos. Gracias por contestar. Esto ya nos da una buena idea de la diversidad de países, ¿no?, en donde nos encontramos. Voy a regresar a la presentación y voy a continuar platicándoles un poquito de qué es lo que hacemos aquí en el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Como decía, básicamente la disciplina fundamental que seguimos es la biofísica molecular y utilizamos estrategias innovadoras para generar conocimiento y aplicaciones biotecnológicas dirigidas a la biomedicina. Específicamente, las estrategias que hemos implementado y seguido desde el origen del laboratorio ha sido una combinación de teoría, cómputo, que es lo que le llamo aquí in silico, y técnicas experimentales de la biología molecular particularmente, y es lo que llamo in vitro. Entonces, básicamente en el laboratorio hemos hecho esa integración de la parte in silico con la parte in vitro, y ambas se retroalimentan para el estudio principalmente de esta línea de investigación que es en la que estamos consolidados, que es la virología estructural, en donde pues realizamos trabajos de investigación en torno a entender mejor estos mecanismos moleculares de ensamblado, cómo es que los virus se forman, básicamente esa es la pregunta de fondo. Y a partir de ese conocimiento que hemos generado, aplicarlo para hacer desarrollo biotecnológico dirigido al área biomédica, particularmente al desarrollo de antivirales de nueva generación. No tengo tiempo pues para entrar en detalles, pero con mucho gusto otro día, si me invitan, puedo platicarles con muchísimo más detalle, pues todo esto que a mí me parece muy interesante. También pueden entrar a la página web del laboratorio, triplab.com, y ahí pues también van a encontrar muchos detalles. Adicionalmente a esta línea de investigación consolidada que es la virología estructural, a través de colaboraciones con otros grupos de investigación y otras instituciones, tanto nacional, me refiero a México, como internacional, fuera de México, pues también hemos ido incursionando en la comprensión de estos mecanismos moleculares de otros sistemas biológicos y estudiando moléculas de interés biomédico principalmente. Asimismo, he tenido la oportunidad de colaborar con científicas y científicos que pues han dedicado su vida al estudio y a la investigación de la didáctica de la biología, y con ellas y ellos también tengo colaboraciones activas en donde hemos igualmente generado conocimiento en torno a estrategias didácticas, y aquí les presento unos cuantos. También es a través de colaboraciones con otras instituciones de educación e investigación en México. En Cinvestav, como les decía, no es una universidad, es un centro de investigación. Sin embargo, tenemos posgrados en los cuales formamos científicas y científicos para que en el futuro puedan dedicarse de manera profesional a esto. Tenemos aquí en la Unidad Monterrey un posgrado en Ingeniería y Física Biomédicas, en donde hay una maestría y un doctorado, y a la par una maestría en Educación en Biología para la formación ciudadana. En los 3 posgrados yo participo. Particularmente imparto varios cursos. En el posgrado de Ingeniería y Física Biomédicas imparto el curso o participo en el curso de Bioquímica, porque en realidad somos varios docentes los que participamos en ese curso. Y en la maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana también participo en estos cursos, Ideas Fundamentales en Biología y Trabajo Práctico en Biología. En los 3 cursos he tenido la fortuna de poder colaborar con la doctora Tatiana Salazar López, quien ha sido el pilar en términos de la didáctica de la biología. Y ahí mi papel pues es el pilar disciplinar. Entonces con ella hemos hecho una mancuerna muy productiva, en donde parte de esta colaboración pues ha sido el diseño de estos cursos, y como les decía, pues Tatiana tiene el rol de dirección didáctica y yo el rol de dirección disciplinar.
Lo que les voy a platicar hoy está enfocado en el curso de bioquímica, particularmente. Aquí lo que les estoy mostrando son unos resultados de la sesión del día de ayer, en donde pues vemos que la gran mayoría de los participantes tienen amplia experiencia en la docencia de la biología o de cursos relacionados con la biología. Pero pues también a mí me da mucho gusto ver que hay participantes que pues están empezando, ¿no? esta labor de docencia, y creo que estos espacios son muy buenos para que en conjunto podamos compartir estas experiencias y que todos sigamos aprendiendo. Este webinario es una oportunidad para mí de platicarles esa experiencia que desde mi posición de formación en una disciplina que en principio está lejos de la pedagogía y la didáctica de la biología, yo tengo también esa responsabilidad y ese compromiso de la formación de científicas y científicos, que entre otras cosas es a través de dar cursos. Pues a lo largo de los años también yo he tenido que realizar esa labor, y a lo largo de los años, pues a través de reflexiones o autocríticas, también yo he tenido el interés de mejorar mi práctica docente. Entonces, como les decía, cuando llegué aquí a Monterrey, pues tuve la fortuna de encontrarme con este grupo de educación, científicas y científicos que pues de manera profesional hacen investigación en educación en biología, y pues he aprendido muchísimo en términos de la didáctica de la biología. Hoy en este webinario lo que quisiera es a partir de compartir esa experiencia que yo he tenido en los últimos 6, 7 años que he estado aquí en Monterrey, contestar algunas preguntas. En particular, dado que el tema central de esta reunión es la evaluación, pues quisiera enfocar la charla a partir de estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es, por qué, a quién y cómo evaluamos? ¿Por qué bioquímica en el contexto del posgrado que les comenté? ¿Qué es lo que creemos que deben aprender los estudiantes y por qué? ¿Cómo es que lo hemos enseñado y cómo es que hemos visto que lo han aprendido los estudiantes? ¿Cómo sabemos qué aprendieron? Y finalmente, algunas reflexiones que quiero compartir a partir de esta experiencia, ¿no? De la experiencia propia. El ir avanzando en las respuestas de estas preguntas partiendo de este esquema que pues ya es algo quizá conocido, probablemente ya lo habían visto, en donde se muestran los tres actores principales, ¿no? en el tema de la educación, que pues está el conocimiento, que también se le llama el saber, modelo erudito, conocimiento erudito. Hay quienes también le llaman el modelo de arribo, por un lado. Por otro, estamos los docentes, y el tercer actor principal pues son los alumnos. Entonces, este esquema lo que muestra es la relación que hay entre estos tres actores principales y la función dentro de esas relaciones. Por ejemplo, la relación entre el docente y el conocimiento, pues es la enseñanza. O sea, el docente tiene que enseñar ese conocimiento. La relación que hay entre el alumno estudiante con el conocimiento, pues es el aprendizaje, ¿sí? O sea, el alumno tiene que aprender ese conocimiento. Y la relación que hay entre el docente y el alumno es la formación. Entonces, el docente tiene que formar al alumno, y ahí yo diría también que el alumno forma al docente, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, yo también he sido formado, he tenido que aprender, ¿no? Entonces, la relación entre el alumno y el docente, creo yo que es bidireccional. Y esa formación no solamente la adquiere el alumno, sino también el docente. Entonces, tenemos que estar abiertos a nosotros también seguir nuestra formación como docentes a partir de esa relación con los estudiantes. Otro concepto importante que aquí quiero mencionar
es los roles que tiene cada quien. El docente es el mediador es el mediador del aprendizaje que va a tener el estudiante, el alumno, del conocimiento. Y el alumno es quien tiene que construir el conocimiento a partir del aprendizaje. En ese sentido, este enfoque muestra una forma de la educación que integra y que es de tipo constructivista. La idea es que esta orientación promueva que el alumno construya su propio conocimiento de manera activa. En ese contexto, dado que el docente tiene un rol de mediador, entonces es muy importante tener un mecanismo que nos permita regular esos dos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje. ¿Sí? Entonces esto es de suma importancia, tener mecanismos que nos permitan regular, dado que somos los mediadores, ¿no?, de esos dos procesos. Entonces, esta regulación o estos mecanismos de regulación de estos dos procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje, aquí les voy a llamar evaluación. Entonces, a lo largo de la charla voy a estar usando evaluación como un sinónimo de cualquier mecanismo que me permita a mí como docente regular el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este artículo de San Martí y Alimenti proponen o describen en términos generales qué cosa o qué actividades componen a cualquier evaluación. Y son tres aspectos, ¿no?, o tres etapas, tres fases, ¿no? La primera es recoger información. La segunda es analizar esa información y a partir de ese análisis emitir juicios. Y finalmente tomar decisiones de acuerdo a esos juicios. Esas decisiones las podemos dividir en dos categorías muy grandes. La primera categoría son de carácter social. Y eso es a lo que comúnmente se le llama, le decimos la calificación, ¿sí? O sea, ese número final parte de una evaluación de carácter social. Y la otra categoría son aquellas decisiones que se toman a partir de esos juicios que surgen del análisis de la información que se recabó, que son de carácter pedagógico. En ese caso, esas decisiones, aquellas que estén orientadas a identificar los cambios que nos van a ayudar a nosotros y a los alumnos a que ellos construyan ese conocimiento, les vamos a llamar del tipo de evaluación formativa. Y por otro lado, las decisiones que tomemos de carácter pedagógico que estén orientadas a ayudar al estudiante, que sea él y ella mismas quienes detecten sus errores, que reconozcan por qué los están cometiendo y que encuentren sus propios caminos de mejora, les vamos a llamar evaluación formadora. Entonces, aquí estoy definiendo qué es lo que le voy a estar llamando evaluación formativa y evaluación formadora. Entonces, en resumen, la evaluación formativa le ayuda al docente orientar sus actividades para ayudar a los estudiantes que construyan el conocimiento, y la evaluación formadora son aquellos instrumentos o herramientas que el estudiante va a tener para darse cuenta de cómo está construyendo esas ideas o esos modelos. Ambas evaluaciones, tanto la formativa como la formadora, tienen que estar presentes siempre. Y recuerden, estamos hablando de un esquema constructivista. ¿Por qué vamos a evaluar? Bueno, depende, ¿sí? Aquí yo les estoy mostrando o estoy poniendo en contraste dos esquemas, los extremos de lo que es la educación. Por un lado están estos modelos de transmisión-recepción,
en un extremo, y del otro están estos modelos constructivistas, que es digamos que la filosofía de la cual les he estado platicando. Aquí no lo tienen que decir, pero los participantes del webinario pueden identificar, de acuerdo a sus propias prácticas docentes, en cuál de estas dos filosofías caen. Y lo estoy trayendo al tema porque la evaluación ocurre en varios momentos, o debe de ocurrir en varios momentos. Entonces, al inicio del curso, una evaluación inicial, durante el curso o el proceso del aprendizaje, y una evaluación final. Recuerden que en cada uno de estos momentos, las fases de la evaluación comprenden recoger información, analizar la información y emitir un juicio, y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, en el esquema de los modelos de transmisión-recepción, la evaluación inicial pues no tiene ningún objetivo, ¿sí? Porque en realidad ahí, o sea, en ese esquema pues, los estudiantes no han aprendido nada, entonces pues no tiene ningún sentido evaluar. Durante el proceso del aprendizaje, la evaluación o el objetivo o función de la evaluación en estos modelos de transmisión es comprobar si el alumno va aprendiendo cada parte del concepto, la idea, el modelo, ¿sí? Todo lo que se va a introducir en el curso. Y al final, la evaluación, la función es comprobar si el estudiante conoce esas partes del concepto o esas ideas, ¿no? En contraste, en estos modelos constructivistas, la función de la evaluación al inicio es identificar los modelos iniciales, valores y otros puntos de partida. Básicamente, cuáles son esas ideas con las que llega el estudiante. A lo largo del curso o del proceso de aprendizaje, la función de la evaluación es identificar las razones de las posibles incoherencias entre las propias ideas de los estudiantes, los nuevos modelos introducidos durante el curso y los datos experimentales, si es que los hay. Y la evaluación final, el función o propósito es reconocer el grado de evolución de ese modelo objeto de estudio respecto al inicial. Entonces, para poder hacer esa comparación es necesario, pues, al inicio conocer con qué ideas llegan los estudiantes para que al final del curso poder comparar qué tanto se acercaron a ese conocimiento erudito, a ese modelo de arribo, ¿sí? A esa construcción de ese conocimiento. Y a lo largo del curso es importante estar haciendo estas evaluaciones justo para ver si el progreso de esos modelos de los estudiantes que están construyendo se están dirigiendo hacia el lugar correcto y a qué velocidad se están construyendo. Y todo eso se logra a partir de recoger información, analizarla, emitir juicios y tomar decisiones. Entonces, en estos esquemas constructivistas, un curso es muy dinámico para ambas partes, tanto para el estudiante también como para el docente, ¿sí? Porque hay que estar haciendo estos ajustes a lo largo de todo el curso a partir de estas evaluaciones. Aquí recordamos, el interés del docente es que el estudiante construya estas ideas. Por eso es muy importante darle un seguimiento continuo a esa construcción que están realizando los estudiantes. Un concepto que ayuda mucho a hacer estas evaluaciones es lo que se conocen como los andamios, en términos generales, que son un apoyo pedagógico que va a brindarle a los estudiantes una facilidad para aprender y para desarrollar habilidades también. Las tres características principales de estos andamios es que se deben de adaptar a los avances del aprendizaje de cada estudiante. Por eso les comentaba que es importante que a lo largo de todo el curso hay que hacer este monitoreo, ¿no? de cómo es que van avanzando en la construcción de estas ideas. Y los andamios están pensados justo para ayudarles a la construcción de esas ideas de manera paulatina. En otras palabras, pues permiten la transferencia progresiva de la responsabilidad y control del aprendizaje del docente hacia el estudiante.
Y conforme el estudiante vaya construyendo estas ideas y que uno como docente, a partir de estas evaluaciones, podamos ver si ese avance va en la dirección correcta. Correcta me refiero a que si están acercándose a este modelo o conocimiento erudito, entonces se pueden ir retirando gradualmente. Y eso ya, como les muestro aquí en el segundo punto, va transfiriendo esa responsabilidad del aprendizaje al estudiante. Estos andamios hay de muchos tipos, hay una gran cantidad de ellos, y el diseño del curso, cuando uno se sienta a diseñar el curso y a planearlo, entonces es importante considerar este concepto de evaluación desde el inicio hasta el final, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de estos andamios. Aquí les muestro una lista de algunos de los que tenemos disponibles o podemos acceder. Cada uno de ellos tiene toda un marco teórico detrás. Como docente es importante también aprender, ¿no? Entonces hay que leer mucho. La teoría es muy importante porque justo ese marco teórico es el que nos va a permitir aprender esos marcos teóricos nos va a permitir a nosotros como docentes poder utilizar estas herramientas, estos instrumentos de andamios que permiten tanto al estudiante construir el conocimiento que nos interesa y a nosotros como docentes al mismo tiempo evaluar en el sentido de que podemos ir viendo la progresión de la construcción de esos aprendizajes. Los ejemplos que les voy a dar el día de hoy tienen que ver con los tres primeros: la modelización, la observación científica, el dibujo y la descripción. Pero yo las invito a que si no los conocen los otros, que busquen, ¿no? Se acerquen a esto porque son andamios muy poderosos, recordando su implementación en el contexto de un enfoque constructivista que nos va a permitir regular esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. En el contexto del posgrado en Ingeniería y Física Biomédicas, el estudio de la bioquímica creemos que debe proporcionar esa base sólida para potenciar el trabajo interdisciplinario que van a desarrollar los estudiantes, tanto en el posgrado como después en su carrera profesional. Y pues para nosotros es muy importante impulsar la innovación y el mejorar la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Para eso creemos que tiene que haber una comprensión fuerte de fundamentos de procesos biológicos, porque eso va a ser crucial para el diseño y desarrollo de sus experimentos o de sus dispositivos que tienen que interactuar de manera adecuada con sistemas biológicos. Y por otro lado, dado que es un posgrado multidisciplinario, el ir construyendo conocimiento y habilidades en la interdisciplinariedad va a permitir hacer aplicaciones prácticas. Dado que la bioquímica integra principios de física, de ingeniería, de biología, de química y de medicina, eso va a permitir a los estudiantes desarrollar soluciones más eficientes y precisas, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos. El diseño de fármacos, terapias génicas, creación de dispositivos de diagnóstico, etc. Entonces, nosotros creemos que es importante incluir este curso de bioquímica en el contexto de este posgrado. Y en ese curso, lo que creemos que deben de aprender los estudiantes no solo son conceptos, sino también habilidades, porque eso va a tener una relevancia directa en su investigación y la aplicación y desarrollo de tecnologías biomédicas, ¿no? En particular. Y aquí nuestro objetivo es que los estudiantes no memoricen rutas o estructuras, sino que desarrollen una comprensión profunda de lo que les platiqué en la diapositiva previa, porque eso les va a permitir aplicar esos principios de bioquímica para resolver problemas complejos ya en el campo biomédico.
Y podemos pensar en la bioquímica o el curso de bioquímica o estos conceptos y habilidades de bioquímica en dos grandes categorías. La primera es la estructura y la función de las biomoléculas y por otro lado las vías metabólicas y la señalización celular. En ese sentido, el curso que impartimos aquí está diseñado en distintos módulos. El primer módulo, que tiene que ver con la estructura y función de las biomoléculas, lo abordamos desde el aspecto de la biofísica molecular. Los módulos que siguen es en donde se abordan las cuestiones de las vías metabólicas, las rutas de señalización celular, etc. Entonces, el día de hoy, en lo que me voy a enfocar es en este primer módulo, que es biofísica molecular. Y ahora les voy a platicar un poquito cómo lo enseñamos, ¿no? y cómo hemos visto que se aprende. Entonces, es el módulo 1, biofísica molecular, y aquí el propósito de este módulo es fomentar la construcción de un modelo interno en los estudiantes referente a las biomoléculas en el contexto de la relación estructura, dinámica, función. Y este módulo lo hemos diseñado con la ayuda de estos andamios en particular, que nos van a permitir hacer esta formación a partir de evaluaciones formativas y formadoras. Entonces, estos andamios son la modelización, la observación científica y el dibujo-descripción. ¿Por qué nos enfocamos en estos en particular? Porque estos nos han ayudado a nosotros como docentes y a los estudiantes como constructores del conocimiento a fomentar estas habilidades que tienen una gran relevancia a la investigación y desarrollo que están realizando en sus propios proyectos de posgrado y en un futuro, como científicos y científicas profesionales. Ahora les voy a platicar de cada uno de estos andamios, cómo es que los hemos utilizado. La relación estructura-función es algo muy abstracto, muy complejo. O sea, a mí en lo personal, pues me tomó muchos años lograr una comprensión profunda de esa relación. Y ahí es donde uno como docente, experto en biofísica molecular, se enfrenta a uno de esos grandes retos, ¿no? A la hora de enseñar estos conceptos. Entonces, el andamio de modelización nos ha permitido depurar todo este conocimiento erudito, definir una serie de preguntas orientadoras que reflejan aspectos fundamentales de esa relación tan abstracta, que además son cosas que no podemos ver. Y partimos desde lo más fundamental, ¿qué son los átomos? De ahí seguimos a qué pasa cuando esos átomos interactúan entre ellos por medio de enlaces covalentes. El siguiente peldaño es cómo se mueven esos átomos y moléculas una vez que están presentes e interactúan entre ellos. Y eso nos lleva al peldaño más alto, en donde la pregunta es, ¿qué tipo de funciones entonces realizan esas moléculas en la célula? El hilo conductor en todas estas preguntas, independientemente de la respuesta y del nivel de abstracción, es la fuerza electromagnética. O sea, de las 4 fuerzas fundamentales del universo que conocemos, la que tiene mayor relevancia a escala molecular y es prácticamente la que define cómo es que se van a formar las moléculas, cómo es que se van a mover las moléculas y cómo es que esas moléculas van a cumplir una función específica en la célula, está fuerte y directamente dada por la fuerza electromagnética. Y ahí la partícula fundamental
encargada de transmitir esa fuerza es el fotón. Y es algo en lo que generalmente no se piensa mucho, pero cuando se ve desde esta perspectiva, pues uno concluye que es el fotón o los fotones los que permiten que se formen las moléculas, que se muevan las moléculas y que funcionen las moléculas. Entonces, para mí es algo que cada vez que lo pienso me sigue sorprendiendo, ¿sí? O sea, porque uno piensa en el fotón y uno se imagina, lo primero que uno imagina pues es la luz, pero esa es una parte, ¿no? Pero si lo vemos desde este aspecto fundamental, los fotones también son los que permiten que todas estas moléculas funcionen y que pues se dé la vida como la conocemos. Entonces, esta forma de modelizar esa relación tan abstracta entre la estructura y la función, que digo, lo que se dice o como se presenta tradicionalmente, pues es simplemente decir que la estructura define la dinámica y la dinámica define la función. Pero eso sigue estando en una descripción muy abstracta que es muy difícil comprender, que es más difícil incluso construir esas ideas. Entonces, la modelización nos permite a nosotros como docentes disectar ese conocimiento erudito y apoyar a los estudiantes a construir esos conceptos, pero poco a poco. Entonces, como lo hemos hecho nosotros, es a través de este modelo de biofísica molecular que ya les describí brevemente. Dicho lo anterior, aquí les muestro ya el propósito del módulo 1, biofísica molecular, pero ya tomando en cuenta estas evaluaciones o estos mecanismos de regulación del proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y entonces queda así. El propósito es fomentar la construcción de un modelo interno de los estudiantes. O sea, eso es lo que tienen que construir los estudiantes. Modelo interno me refiero a eso, o sea, las ideas que tienen que construir los estudiantes. Referente a las biomoléculas, en el contexto de la relación estructura dinámica función, porque eso es una relación fundamental de la biología molecular y de la biofísica molecular, apoyados en el modelo de biofísica molecular, que es el que les acabo de describir, por medio del desarrollo de la habilidad de observación científica, en donde ese es otro andamio, que además de ayudar, fomentar la construcción de estos conceptos o ideas o saberes eruditos, fomenta cuestiones que son fundamentales para el quehacer de un científico y de una científica, ¿sí? O sea, la observación científica. Y esto lo hacemos a través del uso de dibujos como una herramienta didáctica y de evaluación formativa formadora. Y a la derecha les muestro básicamente el contenido del módulo 1, que empieza con biomoléculas simples, entre comillas, y se va aumentando el nivel de complejidad, ¿no? Entonces empezamos con el agua, seguimos con carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, cómo es que se describen todos estos niveles estructurales, cómo es que eso da paso a una dinámica molecular y finalmente cómo todo eso define la diversidad funcional de las biomoléculas. Terminando haciendo notar que una de esas múltiples funciones que realizan las biomoléculas, una en particular es la función enzimática. ¿Por qué? Pues porque en los siguientes módulos, mucho de lo que se ve, el actor principal son las enzimas. Entonces, cuando el estudiante llega a esos módulos en donde se ven estas vías metabólicas, rutas de señalización, mucho de lo que ocurre ahí es gracias a esta función catalítica de las enzimas. Entonces, el iniciar este curso de esta manera
y dirigir ese aprendizaje y ponerlo en este contexto de biofísica molecular ayuda y promueve que el estudiante, cuando llegue a esos temas de rutas metabólicas, lo vea de una manera más integral y que cuando llegue ahí le haga sentido todo lo que va a ver que ocurre en términos de el metabolismo, que no sea como una idea aislada. Entonces lo que hemos visto es que al hacerlo de esta manera, pues eso es lo que ocurre. Ok, vamos a hacer, los invito a participar, a hacer una actividad, la primera actividad. Y de lo que se trata aquí es de que dibujemos. Les voy a pedir que en un par de hojas de papel hagan estas divisiones, como les muestro aquí a la izquierda. Entonces, en cada una de esas dos hojas va a haber estos 6 espacios, 2 columnas. En la primera columna, ahí es donde van a hacer sus dibujos. Y en la segunda columna, en el renglón correspondiente, van a describir sus dibujos. Lo que les pido que dibujen son 6 cosas. Por eso los 6 espacios, las 2 hojas. Entonces, primero dibujen agua, después dibujen azúcar, después dibujen grasa. Eso va a estar en la primera hoja. Y en la segunda hoja quiero que dibujen ácido nucleico, aminoácido y proteína. Entonces, no se preocupen si creen que no dibujan bien. No se preocupen por eso. Y dado el propósito del ejercicio, también les pido que no usen referencias visuales, usen su imaginación, lo que venga a su mente cuando piensan en estas palabras y plásmenlo a través de un dibujo en las hojas. Entonces, no se preocupen porque esto no se va a calificar. Vamos a tomar 15 minutos para que terminen esta actividad. Yo les voy a avisar unos minutos antes de que acaben los 15 minutos para continuar con el webinar. En caso de que nos estén viendo a través de la grabación de este webinario, también a esas personas les hago la invitación de que hagan esta actividad. Entonces pueden ponerle pausa ahorita al video, consíganse un par de hojas y hagan el ejercicio de dibujar estas 6 cosas. Hacen el dibujo y a un lado, en el renglón correspondiente, ponen la descripción de lo que dibujaron. Tanto los dibujos como las descripciones, por favor. Así que al final vamos a terminar con 6 dibujos y 6 descripciones. Bien, bueno, pasaron ya los 15 minutos. Ojalá hayan alcanzado a terminar sus 6 dibujos, 6 descripciones. Si no, no se preocupen, con los que hayan alcanzado a terminar, con eso podemos seguir trabajando. Les propongo continuar interactuando a través de la plataforma de Menti. Nos habíamos quedado aquí, en ver en dónde estamos en el mundo. Vemos que ya ahorita con respecto a hace rato ya hay gente de otros lugares, de México, de Ecuador. Voy a ir a esta actividad 1. Entonces ahí en sus dispositivos debió de haber cambiado o les debe haber preguntado si quieren ya cambiarse. Aquí la pregunta que quisiera que contestaran es ¿cómo ha sido su experiencia de trabajar con dibujos en sus clases? Si nunca han usado dibujos en sus clases, pues pongan ahí que su experiencia pues es ninguna. Ok, bueno, lo que estamos viendo aquí, la tendencia es que a más de la mitad han tenido una buena experiencia trabajando con dibujos en sus clases. Hay una cantidad pequeña de personas que nunca han
utilizado a los dibujos en sus clases. Nos compartiera un poco más detalles de esa buena experiencia, cómo fue que usaron los dibujos y qué ha sido lo que les ha generado esta percepción buena del uso de dibujos. Si hay alguien ahí que se anime a compartir esa experiencia. Hola, buen día. Yo si quieren puedo compartirlo. Gracias, Adriana. Sí, adelante. Ok, humildemente. Este, la materia que se dicta en el área y de la cual yo soy responsable es biología. Por lo tanto, es como que para nosotros enseñar la biología es, sin un dibujo no existe otra manera de explicar a la biología. Por lo tanto, nosotros entendemos de que los estudiantes es como que al dibujar una célula se pueden meter dentro de ella y tratar de interpretar qué es lo que pasa. Desde, por ejemplo, una proteína que se sintetizó en un ribosoma adosado al retículo endoplásmico rugoso, pueden entender cuál es el camino que va a seguir esa proteína a lo largo del sistema de membranas, por ejemplo. En el caso de la fotosíntesis también, interpretar un esquema, un dibujo, haciendo un fotosistema para interpretar cómo esos electrones se mueven, o sea, esos electrones, qué es lo que los mueve ahí dentro, o sea, cómo la energía del sol actúa sobre esos fotosistemas, etcétera. O sea, para mí es más que buena, es excelente la percepción que tienen los estudiantes y cómo nosotros podemos observar cómo ellos es el antes y un después de un dibujo. Muchísimas gracias, Adriana, por compartir tu experiencia. Quisiera saber si alguien del público de quienes contestaron que no han tenido experiencias con el uso de dibujos en las clases, si nos quisieran compartir también su punto de vista. Hola, ¿todo bien? Yo puedo compartir. Gracias, Andrea, adelante. Sí, entonces yo dibujo muy malo. Yo creo que es por eso que nunca pensé en verdad en usar muchos dibujos. Usé un poco más de como mirar gráficas y cosas así, pero no necesariamente solicitar que ellos hagan dibujos en clase. Yo creo que porque yo pienso que no voy a lograr hacer la actividad. Entonces tampoco solicito a los estudiantes, en verdad. Gracias, Andrea. Bueno, espero que a partir de este webinario se pueda transmitir la utilidad de los dibujos como estos andamios que nos van a permitir hacer evaluaciones en el sentido que ya mencioné al inicio, como mecanismos de regulación tanto del aprendizaje como de la enseñanza. Gracias, Adriana y Andrea, por compartirnos sus opiniones, experiencias. Voy a regresar a la presentación y lo que les estoy mostrando aquí es, lo incluyo justo porque esta idea de dibujo que probablemente tengamos está un tanto limitada, por decirlo de alguna forma. En este trabajo, los autores, Killing y Thomas, dan una definición de dibujo, que es la que nosotros hemos adoptado también, en donde dicen que un dibujo de manera muy amplia es cualquier representación visual que haga referencia a prácticamente cualquier tipo de contenido. Pueden ser estructuras como las que se muestran en la primera columna, y ahí fíjense cómo el nivel es también diverso. Puede ser a nivel molecular, hablando de estructuras moleculares. Puede ser a nivel celular, hablando de estructura de células. O incluso puede ser a nivel de organismo, ¿no? La anatomía animal, anatomía de plantas. Ayer, justo el webinario de ayer fue sobre anatomía humana, pero no está limitado a estructuras. También un dibujo puede representar procesos. Ahí se dan los ejemplos, el flujo de energía y materia, el caso de la división celular, en temas de fisiología, e incluso los dibujos también son representaciones de relaciones. Y ahí los ejemplos que se dan en la columna del extremo derecho son mapas conceptuales
Y algo que también se utiliza muchísimo en la ciencia y no solo en la biología, pues son las gráficas. Las gráficas nos ayudan a representar la relación entre dos variables. Puesto en esta definición muy amplia, esas gráficas también son dibujos. Y el último ejemplo que se da es el de los árboles filogenéticos, que los podemos considerar también como dibujos. Hay 3 características importantes que quiero traer a discusión respecto a los dibujos. Como ya lo mencioné en la diapositiva previa, los dibujos pueden variar de escala. Los dibujos pueden integrar o no texto. Y los dibujos pueden variar también el nivel de abstracción empleado. Y en ese punto en particular, ese nivel de abstracción, en principio, debería de ser congruente con el contexto de la idea o del concepto. Entonces aquí en estos autores, otra vez, tomo una figura de este trabajo de Killian y Thomas, en donde ellos muestran esta representación gráfica de dibujos, en particular es el dibujo de un lobo. Hacen énfasis en estos niveles de abstracción. De derecha a izquierda, el nivel de abstracción disminuye. En otras palabras, ese nivel 5, en este ejemplo, es el nivel máximo de abstracción, en donde simplemente es una caja con la palabra wolf, en inglés es lobo, y eso puede ser el dibujo de un lobo. Incluso quienes hayan leído el libro del Principito, pues inicia justo con una serie de dibujos en donde quien hizo el dibujo utiliza un nivel de abstracción alto y la persona que está interpretando o leyendo el dibujo, pues lo lee de formas diferentes a lo que está tratando de representar el dibujo, ¿no? Entonces, recordarán ese dibujo al que estoy haciendo referencia. Entonces, de inicio, la persona cree que es un sombrero, cuando en realidad, dado ese nivel alto de abstracción, pues es difícil ver los detalles que van a permitirle a quien está viendo el dibujo qué cosa es lo que en realidad quien hizo el dibujo estaba tratando de representar. Entonces, si nos movemos hacia la izquierda, esos niveles de abstracción van disminuyendo y se van acercando hacia un dibujo que representa de manera ya más real el objeto que se está dibujando. Ese nivel 1, pues ya incluye muchísimos más detalles, los cuales van aumentando conforme se va disminuyendo el nivel de abstracción. Ahora, lo que les voy a mostrar son ejemplos que hemos identificado en este curso de bioquímica, en donde se les pide a los estudiantes que dibujen una cierta molécula y cómo estos niveles de abstracción aparecen. En el contexto de las biomoléculas, aquí el ejemplo son los carbohidratos o el azúcar, en este caso específico. Estos son el tipo de dibujos que recibimos, en donde vemos que la diversidad de niveles de abstracción pues es muy amplia. Hay estudiantes que su idea o su modelo inicial que traen es bastante abstracto y la representación que emplean pues está en ese nivel 5, ¿no? Entonces pintan al azúcar como un cubito. Y en el extremo opuesto, a nivel 1, también podemos encontrar dibujos del átomo de carbono en donde hay, o sea, la escala pues es muchísimo menor, ¿no? O sea, se van de la escala macroscópica a la escala atómica o subatómica en este caso, porque ahí están incluso representando las partículas subatómicas. Y en medio, pues, están todos estos otros niveles. Aquí les muestro estos ejemplos para que empiecen a apreciar cómo un dibujo nos permite ver el modelo que traen los estudiantes y a qué nivel está construido ese modelo. Vamos a hacer una segunda actividad, la cual va a consistir en que van a asignarle un número correspondiente a un nivel de abstracción que puede ser entre 1 a 5 a los dibujos que hicieron en la actividad 1. Analicen sus dibujos
Si nos están viendo en la grabación de este webinario, también los invito a que hagan esta actividad 2. Bien, vamos a continuar. Para esta actividad 2, contesten esta pregunta. ¿Cuál fue el menor nivel de abstracción que utilizaron? ¿No le asignaron nivel a los 6 dibujos? Entonces, ¿cuál fue el nivel más bajo que encontraron? Bueno, estamos viendo que aparecen los 5 niveles de abstracción, que los que más aparecen son el nivel 3 y 4. Gracias, Mauricio, por ese ejercicio. Tal vez lo que estaba diciendo es que si lo reanalizara, los niveles de abstracción, tal vez no me hubiera asignado un 1, pero sí me hubiera asignado tal vez un 2 para alguna de las moléculas. Y mi reflexión es que me queda muy claro que mientras más específicamente conocía los detalles moleculares, la dibujé con el menor número, la menor cantidad de abstracción posible, hasta donde me dio mi memoria y mi conocimiento acerca de la molécula, y a medida que las desconocía más, decidí darles más abstracción, simplemente porque no sabía los detalles moleculares. Me parece una reflexión muy importante personalmente, y tengo mucha curiosidad de escuchar de ti qué tipo de observaciones o si esa relación, cómo te ayuda eso en términos de evaluación de los estudiantes y si ves esa misma relación. Gracias, Javier, por compartir tus dudas, tus inquietudes. Y esa pregunta que haces es muy importante y de hecho la voy a contestar a lo largo de lo que sigue en la presentación. Entonces, si tienes un poquito de paciencia, vamos a llegar a eso. Gracias, Javier. Mauricio, antes, ¿Sí? perdón, no sé si quieres que te lea lo que está en el chat, que algunos profesores han dejado allí sus ideas. Sí, por favor. Bueno, entonces tenemos a la profesora Adriana Salina, dice, en mi caso, pues los dibujos son nivel 5. Por ejemplo, dibujé una ventana con gotas de agua que quedaron luego de la lluvia, una golosina para dibujar azúcar, etc. La profesora Wendy Rosales dice, yo también soy nivel 5 en todo, es lo más abstracto posible. Jejeje. Ni hablar de la imagen de grasa que dice un cerdito porque fue lo que me vino a la mente. Sí. Esperanza Barco, considero que el nivel 3, ya que no dibujé la posición correcta de los átomos. María Cecilia, en mi caso pasé por todos los niveles dependiendo de la molécula solicitada. Esos fueron los comentarios. Muchísimas gracias a todas por compartir sus descripciones de lo que dibujaron. Buenísimo. Como les decía al principio en actividad 1, no se preocupen por lo que hayan dibujado o si creen que no dibujan bien, como que eso no es lo más relevante. Vamos a continuar platicando respecto a la función de los dibujos en términos de la evaluación. Gracias, Tati, por leerlos. Voy a regresar a la presentación entonces. Y aquí lo que sigue es compartirles uno de las propuestas o resultados de estos autores, Kohlhaas, Rutke y Newhouse, que tienen que ver con ese otro andamio que les comenté al inicio, ¿no? Que tiene que ver con la observación científica. Nosotros lo hemos empleado tal cual como un andamio, tanto para evaluar y también para fomentar esta habilidad que incide directamente en la actividad de los estudiantes en el contexto de su desarrollo y su formación. Lo que estos autores proponen en este artículo es que la observación científica o este concepto de observación científica es más que simplemente ver y lo dividen en 3 dimensiones. La primera es la descripción, la segunda es el cuestionamiento y la tercera es la interpretación. Entonces, lo que estos autores proponen es eso, ¿no? O sea, la observación científica la podemos ver como un conjunto de estas 3 dimensiones.
se van un poco más allá y entonces dicen cada una de estas 3 dimensiones las podemos cuantificar de alguna manera a partir de 3 niveles, que son los que están descritos en la columna del extremo izquierdo. El nivel más bajo en esta observación científica, de acuerdo a este modelo empírico que estos autores proponen, le llaman la observación incidental. Específicamente en la dimensión de la descripción, este nivel de observación incidental corresponde a aquella descripción que no tiene detalles. Un nivel más alto le llaman observación no sistemática. En la dimensión de la descripción correspondería a aquellas descripciones que tienen muy pocos detalles y que no hacen mucho énfasis en detalles específicos. Y finalmente, el nivel más alto le llaman observación sistemática. Y en la dimensión de descripción está caracterizada por tener muchos detalles y hacer énfasis en detalles específicos. La intención de esta diapositiva es integrar todo lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Hasta ahorita. El dibujo que les muestro aquí a la izquierda también lo tomo de Killing y Thomas, en donde se representa cuáles son las relaciones y cuál es el proceso tras el cual nosotros construimos conocimiento o modelos internos, que es lo que les había estado diciendo, ¿no? O sea, estos modelos internos que son los que a nosotros como docentes nos preocupa que los estudiantes construyan, pues es conocimiento. Y a ese conocimiento se llega a partir al menos de 2 procesos previos. Lo voy a ir describiendo de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que ocurre en este proceso de construir conocimiento es que a través de nuestros sentidos ingerimos datos del medio y hacemos una selección de esos datos. Una vez que ya filtramos, entonces esos datos los organizamos y los ponemos en un cierto contexto y entonces eso transforma los datos en información. Y una vez que ya están organizados, si se llega a integrarlos, entonces esa información ya se convierte en conocimiento. Y esa información integrada que ahora le llamamos conocimiento, también es lo que le estamos llamando aquí modelo interno. Entonces, eso está ocurriendo adentro de nuestro cerebro. Entonces para alguien externo, pues es prácticamente imposible ver qué es lo que está ahí en el cerebro de alguien más. Y ahí es donde entra en juego este andamio, que es el dibujo, el cual nos va a permitir, por un lado, a nosotros como docentes, tratar de ir investigando cuáles son esos modelos internos que tienen los estudiantes, y a los mismos estudiantes también reconocer cuáles son esos modelos y si son lejanos o cercanos al conocimiento erudito, o también a quienes llaman ese modelo de arribo. Estos andamios, tanto la observación científica como los dibujos en conjunto, a nosotros como docentes nos permiten dar esa mirada al modelo interno que traen los estudiantes y cómo lo van construyendo, cómo va evolucionando ese modelo interno a lo largo del curso. Y como ya les mencioné en la diapositiva previa, la observación científica pues es muy importante, particularmente pues en un contexto en donde se están formando científicas y científicos. Y hemos visto que es este modelo que proponen los autores, en donde se puede ver a esta observación científica dividida o compuesta por 3 dimensiones, que es la descripción, el cuestionamiento y la interpretación, permite su uso como andamio y como herramienta de evaluación, y que además los dibujos, estos niveles de abstracción, como ya nos pudimos dar cuenta, también nos permite ver qué modelos internos tenemos y qué tan cercanos o alejados están de un conocimiento erudito. Entonces,
en resumen, el uso de estos dos andamios, la observación científica pensándola compuesta de estas tres dimensiones, más los dibujos, y tomando en cuenta las dimensiones de descripción, cuestionamiento, interpretación, y que cada una de esas tiene tres niveles, que es el incidental, no sistemático y sistemático, en conjunto con los dibujos, pensándolos que también tienen niveles de abstracción. Esa es una herramienta súper poderosa que permite regular el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, que es a lo que le estamos llamando evaluación. Vamos a hacer una tercera y última actividad, y aquí lo que les voy a pedir es que ahora se enfoquen y analicen, revisen las descripciones que hicieron de sus dibujos. A cada una de sus 6 descripciones, o las que hayan alcanzado a hacer, a partir de este modelo que proponen estos autores, asígnenle a su descripción alguno de estos 3 niveles. Incidental, que es el más bajo, en donde esa descripción carece de detalles. El siguiente nivel es una observación no sistemática, en donde esas descripciones incluyen pocos detalles y no hay ningún énfasis en detalles específicos. O el nivel más alto, que es el nivel de observación sistemática, en donde esas descripciones tienen muchos detalles y hacen énfasis en detalles específicos del dibujo. Vamos a dar 10 minutos. Bien, tenemos que pensar en los dibujos y en las descripciones como dos herramientas o instrumentos que ciertamente tienen un grado de independencia y que cada uno de ellos nos va a dar evidencia. Recuerden, o sea, las 3 fases de la evaluación, que es el recoger datos, información, analizarla, emitir un juicio y tomar decisiones. Cada uno por su lado, los dibujos y las descripciones nos permiten ir recogiendo esos datos y que al integrarlos, esas evidencias, nos permiten ir generando una imagen lo más clara posible de cuál es el modelo interno que tiene el estudiante. Cada uno de esos dos nos da información respecto a ese modelo interno. Y sí tiene un cierto grado de independencia ambos, porque puede haber una persona cuyo modelo interno sea cercano al modelo erudito y que tenga que su habilidad de expresión escrita sea mejor que su habilidad de dibujo. Entonces es probable que el nivel de abstracción que utilice en sus dibujos sea alto, pero que su descripción dé oportunidad de echar una mirada a ese modelo interno con mayor detalle. Entonces puede haber un dibujo con un nivel de abstracción alto, pero que haya una descripción de ese dibujo de nivel sistemático. Vean estos dos instrumentos como complementarios y que su uso tenga el objetivo de recoger información que nos permita a nosotros como docentes armar una imagen lo más cercana posible al modelo interno que tienen los estudiantes, porque eso a nosotros nos va a permitir entonces regular de mejor manera el proceso de enseñanza. Vamos a regresar a la plataforma del Menti. En esta actividad 3, quisiera que me platicaran cuál fue el nivel más alto en la dimensión de descripción que encontraron en sus dibujos. Bueno, aquí en esta actividad 3 tengo varias preguntas. Esta es la primera. Voy a pasar entonces a la siguiente pregunta de esta actividad 3. ¿Identificaron la presencia de cuestionamientos en las descripciones de sus dibujos? Con algún cuestionamiento que hayan encontrado en cualquiera de sus 6 descripciones, contesten sí. Si en ninguno de sus 6 descripciones
¿Encontraron cuestionamientos? Respondan no. Bueno, podemos ver dos cosas. La primera es que la mayoría sí encontró cuestionamientos en sus descripciones. Pensando, recuerden, en esas tres dimensiones de la observación científica, ¿no? La primera era descripción, la segunda era cuestionamiento, que justo es lo que estamos tratando de identificar aquí, si es que hubo señales de esa dimensión de la observación en las descripciones. Y la siguiente pregunta es si identificaron presencia de inferencias en sus descripciones. Okay, aquí estamos viendo que la tendencia es que esas descripciones que realizaron de sus dibujos identificaron al menos una inferencia. Bueno, estas respuestas también están conectadas con esa pregunta inicial, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de observación que utilizaron en las descripciones, y aquí estos resultados sugieren que sí hay cierta relación entre ambas, aunque no hubo casos o no, al menos no están aquí presentes casos en donde las descripciones tuvieran un nivel de observación incidental. No nos permite ver con más detalle o más a fondo las otras dos dimensiones, pero esto nos da una cierta idea, pues, de estas otras dos dimensiones pueden aparecer también en las mismas descripciones de los dibujos. Entonces voy a regresar a la presentación. Lo primero es que en nuestra experiencia lo que hemos visto es que cuando se pide al estudiante que hagan una descripción del dibujo, lo que encontramos mucho al inicio no son descripciones del dibujo, sino definiciones que el estudiante espera que nosotros como docentes veamos. Yo les dejo ahí esa reflexión también con sus propios dibujos. ¿Qué tanto fue una descripción de su dibujo o una definición? Y bueno, regresando a esta cuestión y justo la pregunta que hace Adriana es, ¿cómo sabemos qué están aprendiendo los estudiantes? Y regresando a este esquema de en qué momento evaluamos, y la respuesta es en todo momento, desde el inicio y hasta el final. Y de hecho, en nuestros diseños de los cursos tenemos que contemplar a la evaluación, cómo vamos a evaluar, ¿sí? A lo largo de todo el curso, desde el inicio hasta el final. Entonces, en nuestra experiencia en este curso, en el módulo 1 de biofísica molecular, como les comenté, pues uno de los andamios fuertes que utilizamos es el dibujo, complementado con la observación científica y soportado por este modelo de biofísica molecular. Es que al inicio utilizamos estos dibujos con descripciones para saber cuál es el modelo que trae el estudiante. Independientemente del nivel educativo, todos los estudiantes traen un modelo inicial, ¿sí? Puede estar muy lejos del conocimiento erudito o puede estar más cerca, pero todos van a traer un modelo inicial. Y justo en este momento inicial, esta evaluación nos permite a nosotros como docentes conocer cuál es ese modelo inicial, qué tan lejos están. Para mí, por ejemplo, el dibujo que nos comentaron hace rato sobre las grasas, y que ese modelo inicial o el modelo que tienen, ¿no? Ahorita, o esa persona, pues hace referencia a un cerdito, ¿sí? Entonces, para mí es súper poderoso conocer eso. Entonces, ustedes piénsense que están en la primer clase de este módulo y hacemos este ejercicio. Entonces, el yo saber eso, el yo tener esa información de que hay un estudiante que el modelo inicial que trae respecto a grasas es un puerquito, a mí me da la información, me permite tomar decisiones y entonces pensar en que cuando lleguemos a la clase de lípidos, qué actividades soportadas por qué andamios son las necesarias para que el estudiante que trae un modelo inicial de grasas muy lejano al conocimiento erudito en el contexto del curso, que tiene que ver con la relación, estructura, dinámica de función de los lípidos, le va a ayudar justo a construir ese conocimiento que es el que yo quiero que logre, ¿sí? Entonces, esa evaluación inicial me va a permitir a mí como docente tomar esas decisiones e ir ajustando
el curso para darles a los estudiantes estos andamios que les permitan ir construyendo de manera dirigida, y a eso hace referencia a la regulación del aprendizaje y de la enseñanza, el dirigir la construcción y evolución de esos modelos internos de los estudiantes hacia donde yo quiero que lleguen. Y hacia el final del curso, entonces se puede hacer esta última evaluación en donde se puede comparar entonces el modelo inicial con el que llegaron y el grado de evolución que construyeron a lo largo del curso y que se puede comparar directamente, ¿no? O sea, al inicio y al final. Esto que les muestro aquí son preguntas orientadoras que utilizamos nosotros para armar una rúbrica que justo presenta de forma clara qué es lo que se desea que el estudiante logre en términos de la construcción de este conocimiento. En el contexto del curso, en el modelo de la biofísica molecular, pues identificamos a partir de esas preguntas que les mostré hace rato, 4 ideas fundamentales. La primera es estructura electrónica, y eso va a definir la estructura molecular. A su vez, eso va a definir la dinámica molecular, y finalmente eso define la función de la molécula. Entonces son 4 ideas fundamentales que queremos que construyan los estudiantes, y a partir de estos andamios que les mostré, que son la modelización, los dibujos y la observación, podemos ir regulando cómo estamos nosotros enseñando estas ideas fundamentales e ir siguiendo en el tiempo y regulando cómo es que los estudiantes están aprendiendo estas ideas, cómo es que están, si es que están construyendo estas ideas, con qué velocidad las están construyendo. A su vez, ellos mismos se pueden ver, identificar si están cometiendo errores, y ellos mismos encontrar maneras que les sirvan a ellos, o sea, porque esta cuestión del aprendizaje pues es individual, o sea, cada quien tiene mecanismos de aprendizaje diferentes. Entonces, eso le da la oportunidad al estudiante de buscar y encontrar sus propios mecanismos, sus propias vías para construir un modelo interno a dónde tienen que llegar. Voy a ir brevemente mostrándoles resultados de cada uno de estos 4 ideas fundamentales, de izquierda a derecha. La izquierda es esa representación del modelo interno de cómo llegan al curso a través de dibujos y descripciones, y hacia la derecha es al final del curso, o durante o final del curso, y cómo es que esas representaciones que ellos están externando a través de estos dibujos y descripciones, a mí como docente me permite ver qué están aprendiendo, o sea, en términos de qué modelo, cómo van evolucionando sus modelos, hacia dónde los están llevando. Entonces, en este caso en particular, lo que les muestro son 2 estudiantes. Uno de esos estudiantes tiene un perfil de física, el otro estudiante tiene un perfil de biología. Sin embargo, ambos, su modelo inicial, los estoy mostrando aquí a la izquierda, piensan o pensaban en el átomo como una esfera. La descripción de uno de ellos dice algo indivisible, pequeño, forma toda la materia. El otro dice el átomo es una esfera con partículas de carga positiva y negativa. Entonces, así es como, ese es el modelo con el cual llegaron. Al final del curso, se les vuelve a pedir que hagan estos dibujos y descripciones, y lo que aparece al final es lo que les estoy mostrando a la derecha. Entonces, fíjense la evolución que tuvieron estos estudiantes de llegar pensando en el átomo como una esfera y terminar el curso pensando en los átomos, que no todos son iguales, que depende del tipo de átomo, la especie atómica, pero que la estructura electrónica de cada uno de estos átomos, que es lo que diferencia uno de otro, determina la forma del átomo, y que eso a su vez va a determinar la forma de la molécula. En el caso ya de la estructura molecular, igual a la izquierda les muestro los dibujos
que representan esos modelos internos con los cuales llegaron los estudiantes, en donde se ven niveles de abstracción muy altos. Y a la derecha es evidencia de cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando ese modelo interno del estudiante, en donde dejan de ser puntitos y circulitos, ¿no?, a pasar a una representación mucho más cercana a lo que es una molécula de agua, considerando las ideas del modelo de biofísica, que es la estructura electrónica, la formación de enlaces covalentes, y que la estructura de la molécula depende de la estructura electrónica. Y entonces aquí lo que parecen como florecitas, pues no son florecitas, en realidad son moléculas de agua en donde está representándose explícitamente los orbitales de valencia del oxígeno y en donde están formándose los enlaces covalentes con los hidrógenos, y que eso, de forma natural, sale la explicación de por qué el agua siempre la dibujamos como está a la izquierda, con un ángulo, ¿sí? Entonces, esa imagen de la molécula de agua como está a la izquierda es algo que se memorizó, pero que en realidad no se entienden muchos detalles. No se, de entrada, ¿por qué tienen un ángulo? La descripción de la derecha, de forma natural, ya está diciendo por qué la molécula de agua tiene ese ángulo. Y surge debido a la estructura electrónica del oxígeno. Y bueno, cada uno de estos temas de biomoléculas, a partir de estos instrumentos de evaluación, pues nos dan indicios de cuál es el modelo interno con el que llegan, cómo es que va evolucionando ese modelo interno, si es que ciertamente se está acercando hacia el modelo erudito. Y si no es así, entonces las evaluaciones a lo largo del curso nos permiten modificar ya sea los andamios que estamos usando o incluir otros andamios justo para apoyar la construcción de estos modelos internos. La dinámica molecular es algo que es difícil representar en un dibujo, pero no es imposible. Aquí les estoy mostrando un ejemplo en donde se les pide abordar la idea de dinámica molecular de una biomolécula, y a través del dibujo y la descripción fueron capaces y lograron externar ese modelo interno que lograron construir, ¿no? Y a través de estos símbolos, en particular aquí lo que les quiero mostrar en detalle es el uso de esas flechas rojas que indican movimiento y están puestas justo en los lugares en donde la molécula ciertamente se va a mover, ¿sí? Entonces, incluso cuestiones de movimiento, los estudiantes logran externarlos en dibujos y en sus descripciones. Y todo esto, al final, pues es llegar a esta idea de la función celular. Entonces, hacia el final del curso, aquí les muestro algunos ejemplos de cómo los estudiantes lograron integrar todas estas ideas previas, estructura electrónica, estructura molecular, dinámica molecular, y llegan a una comprensión más profunda de la función y a qué se debe que las biomoléculas funcionen como funcionan. Esta manera de regular los procesos de aprendizaje y de enseñanza son súper poderosos para lograr el objetivo de que los estudiantes aprendan, en el sentido de que construyan modelos internos cercanos a ese conocimiento erudito y que además logren integrar todas las ideas fundamentales para alcanzar ese objetivo del curso. Este es un último ejemplo que les muestro, es del lado derecho cómo este estudiante cómo llegó, y a la derecha cómo salió del curso, ¿no? Entonces, aquí es evidente que el modelo interno que logró evolucionar este estudiante con respecto a cómo llegó y cómo salió, es que logró construir las ideas del modelo de biofísica molecular en el contexto de la relación estructura-función. Podemos ver que salen
todas las ideas del modelo de biofísica y que además están integradas y que están asociadas a una cierta función. Finalmente, bueno, con esos ejemplos espero haber mostrado evidencia de que el uso de andamios como manera de evaluación a lo largo de todo el curso, recordando que evaluación yo lo estoy usando como sinónimo de mecanismos de regulación del proceso de enseñanza y de aprendizaje, logra los objetivos en un mayor porcentaje respecto a el impartir este mismo curso en un esquema de transmisión-recepción, que así es como yo daba este curso antes de empezar a aprender cuestiones de didáctica, pues yo estaba en el esquema de la transmisión y recepción. Entonces yo puedo ver a lo largo o he visto a lo largo del tiempo, puedo comparar, ¿no? O sea, el cómo es dar un curso, este curso en particular, con un esquema u otro. Y mi conclusión es que el uso de estos esquemas constructivistas, diseñar con andamios, hacer uso de la evaluación, pero como regulador del proceso de enseñar y aprender, sí mejora y sí aumenta el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, finalmente quiero compartir estas reflexiones respecto a lo que yo he aprendido desde mi rol de docente. Lo primero que puedo decir, y creo que lo pongo en primer lugar porque creo que es lo más importante, es el respetar el conocimiento y la profesión de quienes han dedicado su vida justo a la investigación y al desarrollo de todos estos marcos teóricos sobre la didáctica de la ciencia, en particular de la biología, que es con quienes yo he tenido el honor de trabajar y de colaborar. Y eso implica que como docente, que en mi caso, por ejemplo, que toda mi formación estuvo lejos de la cuestión de la didáctica y la enseñanza, pues tenemos que estar abiertos a aprender justo sobre eso, ¿sí? Y tener esa sensibilidad para incorporar todas estas ideas y ya en nuestra práctica docente. Y eso implica que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Entonces, enseñar implica mucho trabajo desde el inicio hasta el final, ¿no?, del curso y durante, dado que son mecanismos de regulación dinámica, pues uno tiene que estar haciendo cambios en la marcha dependiendo de los estudiantes. Y en ese sentido, pues tenemos que asumir un rol creativo, ¿no? Y tenemos que ir buscando estas alternativas para poder llevar a los estudiantes a donde los queremos llevar, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la evaluación, pues tenemos que también estar conscientes de que esa evaluación, y aquí insisto mucho, aquí evaluación lo estoy usando como sinónimo de mecanismos de regulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esa evaluación tiene que tener como motivación el que los estudiantes construyan los modelos internos que nosotros, como expertos, ¿no?, en ese conocimiento erudito, queremos que adquieran. Y esa evaluación tiene que estar planeada desde el inicio, ¿sí? Desde que nosotros pensamos en el diseño del curso, tienen que estar presentes estos mecanismos reguladores. En consecuencia, pues una planeación flexible, porque como ya lo he mencionado, pues a lo largo del curso, estas evaluaciones permiten a uno como docente ver si esa evolución de los modelos internos que tienen están caminando hacia donde nosotros queremos. Y en términos de evaluación, por último, retomo una de las ideas que presenté al inicio, que las decisiones que tomemos respecto a los juicios que formemos en la evaluación pueden ser también de carácter social. Y bueno, nos guste o no, al final, pues sí hay que llegar a poner calificaciones. Entonces, esta reflexión final en torno a la evaluación hace referencia a eso y quiero hacer énfasis en que esos instrumentos de evaluación que califican al estudiante también se pueden usar como andamios para el aprendizaje si los diseñamos adecuadamente. Y bueno, lo que hemos visto, ¿no?,
esta reflexión desde el punto de vista en torno a o referente al estudiante, es algo que ya había mencionado brevemente, es que los grupos no son los mismos y aunque sea el mismo curso, año con año los grupos cambian. Entonces eso implica conocer al grupo para poder planear la enseñanza, ¿sí? Entonces es mucho trabajo, ciertamente, pero pues si nosotros nos comprometemos con nuestro rol de docente, que es formar al estudiante, pues nuestro principal propósito es que construyan conocimiento. Entonces hay que estar buscando también nosotros como docentes de qué manera podemos ayudarles a que construyan esos conocimientos. Otra cosa es que pues no todos los estudiantes necesitan los mismos andamios, ni avanzan a la misma velocidad, ¿sí? Entonces también eso hay que estar conscientes, ¿no? Otra cosa es que los estudiantes también tienen que sensibilizarse a estos modelos constructivistas, porque los estudiantes, nos guste o no, vienen acostumbrados a esos modelos de transmisión-recepción. Entonces, cuando llegan a un curso de este tipo, en donde se está implementando un modelo constructivista, el cual implica que los estudiantes tienen que trabajar, que son ellos los que tienen que buscar las maneras de construir conocimiento y no están acostumbrados a eso, entonces también puede haber ahí fricciones, ¿sí? Respecto a estudiantes en este tipo de modelos constructivistas. Y finalmente, pues lo que creo yo mucha gente ha dicho, pues que no hay fórmula mágica que funcione ni para todos los estudiantes ni siempre, ¿no? Lo que sí yo he aprendido es que podemos ayudarlos a que construyan el conocimiento y pues les mostré en este webinario cómo es que lo hemos hecho y evidencia de que nos ha funcionado. Bueno, entonces finalmente quiero hacer un agradecimiento al grupo de educación de quienes he aprendido mucho, todo lo que les platiqué. Como les dije al inicio, mi formación no es en educación. Sin embargo, en los últimos años, gracias a que he podido colaborar y participar con el grupo de educación, he aprendido muchísimo. En particular, quiero agradecer especialmente a la doctora Tatiana Salazar López, porque, digo, no solamente me ayudó a estructurar esta presentación, sino que por muchos años ha sido, pues, mi apoyo, ¿no? En el área de la didáctica, con quien, pues, llevamos ya muchos años diseñando cursos, colaborando en investigación en el área de educación. Tenemos ya muchos productos, ¿no? Artículos, capítulos del libro en donde se ve, ¿no? El resultado de todo este trabajo. Entonces, pues prácticamente todo lo que he aprendido en términos de la educación y la didáctica de biología, pues se lo debo a ella y siempre voy a estar muy agradecido. Quiero dejarles por aquí esta información. Tenemos una plataforma edubiolab.org en donde subimos y depositamos ahí material didáctico enfocado a la enseñanza de la biología en prácticamente todos los niveles, ¿no? Desde preescolar hasta posgrado, que es abierto, es libre, entonces pueden entrar, ver qué es lo que hay, pueden usar ese material para incorporarlo en las actividades de sus cursos. Sería muy agradable saber cómo les funcionó, de qué manera lo implementaron. Y bueno, aquí ya les dejo estos datos de contacto. Del lado izquierdo ahí está la página del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Y del lado derecho es un canal de YouTube que tenemos también del propio laboratorio, que ha servido como canal de comunicación de la ciencia para el acceso universal al conocimiento. Y bueno, con eso termino este webinario. Listo, Mauricio, muchísimas gracias. Creo que si hay algún comentario por parte de los profesores que quedan aún en la sala, pues con mucho gusto podemos dedicarle tiempo, hay que aprovechar las cosas. Sí, yo la verdad que agradezco la presentación, creo que me llevo algo interesante que es, bueno, primero saber
de otras experiencias, como dije, que eran los objetivos, y de conocer cómo en otros países abordan el tema de educación, así es que yo creo que nos vamos a seguir manteniendo informados, ¿no? Me resultó muy interesante la propuesta y tratar de mostrar, digamos, y definir muchas cuestiones que ya hacemos, pero que en este marco se visualizan de otra manera. Gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Sí, creo que una de las aproximaciones más interesantes de toda esta propuesta, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero es cómo abordar el proceso de formación del pensamiento lógico y abstracto. En ese sentido, Mauricio nos ha dado unas herramientas fascinantes. Y luego, ¿cómo podemos cuantificar eso? Claro, es muy complejo por los procesos que se dan, tanto de los gráficos que se pueden generar, como el conocimiento implícito que hay ahí detrás, y todo lo que se pueda transcribir de ello, pero creo que es una muy buena guía, Mauricio, que nos has presentado, y pues te agradezco mucho que hayas salido de tu zona de confort Sí. y hayas aceptado el reto de hacernos una presentación de este tipo. Y bueno, nada, agradecerte muchísimo por tu presentación. Me despido agradeciéndole otra vez a Héctor por su invitación y a todos los que se conectaron en este webinario. Aunque haya sido un ratito, entiendo pues que todos tenemos otras actividades, entonces de verdad agradezco mucho a quienes se dieron el tiempo de conectarse, quienes todavía están aquí, y bueno, los canales están abiertos, con muchísimo gusto podemos seguir dialogando. Hasta luego, muchas gracias.